Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Una noche más aquí en su programa El Extra en Vivo. Hoy tenemos un invitado especial en nuestro programa y es el director de la Corporación Ambiental Coralina, doctor Arne Brito. Doctor Arne, bienvenido al Extra en Vivo. Muchas gracias por la invitación, Edgar. Muy amable. Doctor Arne, sé que ha entrado en un momento difícil, en una situación que nadie lo esperaba, como es esta pandemia del COVID-19. ¿Cómo está la Corporación Ambiental Coralina en este semestre que acaba usted de terminar? Un balance de la entidad en lo que tiene que ver el horizonte que pinta para sacar adelante la Corporación Ambiental Coralina. Bueno, la corporación haciendo un balance, yo creo que mirando desde el punto de vista a nivel del contexto mundial, para todas las entidades es un balance negativo. Negativo en el sentido de que con pandemia y con crisis sanitaria, pues no podemos decir que las cosas han sido positivas porque se limitan muchas cosas. O sea, hay una limitación presupuestal que me tocó reducir casi en un 20% del presupuesto, toda vez que hay tres fuentes financieras importantes para el funcionamiento de la parte misional de la corporación, que es una fuente por ley, que es la tasa ambiental, que por ley, de acuerdo a los recaudos del impuesto predial de la gobernación, hay un porcentaje de los recaudos que pasa a la corporación ambiental. Eso bajó, como sabemos, los impuestos prediales fueron rediferidos y nosotros pues todavía no han hecho el recaudo, no han causado esos recursos todavía para poder transferir a la corporación. Entonces esto por impuesto predial nos afectó. La otra fuente que nos afectó presupuestalmente y que generó una reducción, cualquier reducción que se genere en las finanzas de una entidad durante un periodo es negativo, porque no cumple con las expectativas establecidas en nuestros planes, en el plan operativo, y eso es lo que conlleva a reducir en transacciones, a ser poco más eficiente en la agilización de los trabajos en campo, que es la parte misional. Y esa otra fuente es por concepto de sector eléctrico, o sea, el SOPESA, que es la empresa generadora de la energía, tiene por ley transferir parte de los recursos que ellos recaudan por ventas del servicio a la corporación. Y el último recaudo que certificación que nos han dado durante los primeros 6 meses es que han bajado casi el 30%, el 40% de los recaudos de la venta, de la facturación por concepto de energía a los usuarios. Entonces, así de una forma informal, pues el gerente de SOPESA los expertos en SOPESA nos informan de que dejaron de facturar casi el 50% porque no facturan hoteles, no facturan comercio, y esos son los que llevan la gran mayoría de la facturación en San Andrés. Entonces eso es una fuente de recursos que nos afectó notablemente. Y el otro fuente, que es el ingreso por concepto de la tarifa ecológica al Parque Regional Yoniquí. El parque ya lleva cerrado 4 meses y pues tiene su beneficio porque se redujo la presión en el área protegida, pero también tiene la otra cara de la moneda es de que eso nos afectó también a la finanza, porque parte de esos recursos financiaba el funcionamiento de la corporación. Doctor, y en materia de proyectos internacionales, ¿hay posibilidad de conseguir recursos a través de las fuentes internacionales? Sí, hay mucha posibilidad. Precisamente para el segundo semestre tenemos un proyecto, pues es de fuente nacional a través del Fondo de Compensación Ambiental. Nos aprobaron un proyecto de biodiversidad por 1.700 millones de pesos para ejecutar durante estos últimos 5 meses. Fuente recursos que fue aprobado con un proyecto, o sea, no son recursos que van transfiriendo sino son proyectos muy específicos, tienen unos grandes componentes, y hay otro proyecto que también no lo va a ejecutar directamente la corporación, porque eso no va a entrar al presupuesto, sino el ejecutor va a ser la WWF y Conservación Internacional, que es un proyecto GEF que el Global Environmental Fund que aprobó para San Andrés, que es el tema de turismo, lo que es la biodiversidad con el turismo. Vamos a utilizar las playas como un ecosistema estratégico y
Eso nos servirá como insumo, como elemento necesario mínimo para poder establecer una política pública o proponer una política pública en materia de turismo sostenible. Entonces, esos son los dos fuentes en este momento, pero ya para el otro año estamos en modo proyectos. Doctora, usted viene de lo que tiene que ser la creación de esta corporación, viene de trabajar con la doctora Yusmery Moe, termina trabajando con la doctora Elizabeth Taylor, sale. ¿Cómo encuentra esta corporación ambiental que fue un hijo de usted, de una cantidad de ambientalistas que crearon esta fundación y que hoy encontramos ese gran premio que es el Seaflower y que la reserva hoy está bastante un poco a los ambientalistas preocupados? Hay la posibilidad de mantener ese estatus que ustedes tuvieron como una de las corporaciones ambientales más importantes del país. Así es, la corporación tiene 25 años, es relativamente una entidad ya madura, pero ha surtido varias etapas, varias fases. La primera fase es la primer momento cuando la corporación comenzó muy bebé, o sea, estaban en una casita, arrancaron 4 personas y después arrancaron y eso se fue creciendo. Entonces, en esos primeros 10 años de Coralina, fue una entidad en donde se hizo mucho trabajo en el tema del fortalecimiento del conocimiento del factor humano dentro de la corporación. O sea, por ejemplo, capacitó a mucha gente, toda la gente que salieron, hay mucha gente que capacitó, inclusive son conocimientos que fueron perdidos, que se fugaron de la corporación, pero lo formó la corporación. O sea, por ejemplo, la doctora Elizabeth, cuando ella estuvo como coordinadora del grupo de Coralina en Providencia, le salió beca para ir a Gales, al Reino Unido, a hacer una maestría con becas que gestionó la corporación a través de proyectos internacionales. Y hay otros también, por ejemplo, Anthony Mitchell ha hecho muchos estudios, Robert Hudson ha hecho estudios de maestría, de posgrado, con proyectos internacionales que ha gestionado la corporación. Entonces, en esos primeros 10 años lo que hizo la corporación es mejorar el conocimiento, recolectó bastante información para tomar decisiones. Por eso ahora dicen que está sobrediagnosticado, pero está sobrediagnosticado precisamente por esos trabajos de investigación que hizo la doctora June durante los primeros, entre June y Elizabeth, durante los primeros 10 años, 12 años de la existencia de la corporación. Por ejemplo, yo, un proyecto internacional con la Fundación Darwin, de la iniciativa Darwin del Reino Unido, un proyecto para el manejo sostenible del cangrejo negro, y ese proyecto tenía un output de que alguien de la corporación fuera a hacer una maestría en el Reino Unido, específicamente en Edimburgo de Escocia, a través de la Universidad de Harrow. Y me postularon a mí y yo fui a hacer esa maestría, terminé la maestría con el apoyo de la corporación. Entonces lo que hizo la corporación es fortalecer el conocimiento y eso es lo que lleva a la corporación a una segunda fase, que es ya la parte de implementación. Los últimos 3 años de la década de los 90, entre el 98 y 2000, la corporación lo que hizo, tenía apenas 2 años de existencia, la corporación. O sea, era una entidad bebé todavía porque nació en el 95, se creó en el 95 y empezó a hacer gestiones con la UNESCO, presentando proyectos para que la UNESCO, porque eso era un mandato legal que tenía la corporación, que la ley 99 dio plazo al Consejo Directivo para hacer la nominación ante la UNESCO a San Andrés y Providencia y los Cayos Norte y Sur como reserva de biosfera. Y empezamos a hacer investigaciones, utilizamos todas las herramientas de planificación y se hizo cartografía social, se participaron los pescadores artesanales, algunos industriales y se construyó una línea base para declaratoria ante la UNESCO para presentar a la UNESCO como reserva de biosfera. Eso fue la segunda fase, en donde con los conocimientos se mejoró eso y ahí es donde se logró la nominación y dio la pauta, la Corporación Coralina dio la pauta para que las entidades territoriales empezaran a trabajar en un plan único a largo plazo y poner a San Andrés y Providencia de todo el archipiélago de la reserva como un modelo de desarrollo sostenible. O sea, todo lo que es el plan de manejo con un modelo de desarrollo sostenible y nació esa sombrilla que es ese plan de manejo de la reserva de biosfera. Y ahí empezaron a nacer herramientas ya como parte de esa sombrilla, que es la declaratoria del área marina protegida, Seaflower,
y desde de los 180.000 kilómetros cuadrados de reserva se declaró 65.000 kilómetros cuadrados de área marina protegida, con proyectos muy juiciosos, trabajando con la comunidad, y ese fue el primer proyecto internacional grande que aprobó el Global Environmental Fund, que es el GEF, y nos dio a través del Banco Mundial unos recursos muy significantes, y se hizo la primera fase de la formulación del sistema de área marina protegida, y después se logró una segunda fase, que es la implementación a través de 5 grandes componentes, y eso es lo que nosotros estamos implementando ahora. Es el doctor Arne Brito, director de la Corporación Ambiental Coralina, aquí en nuestro programa en directo con Edgar Villarreal. Doctor Arne, mil gracias por haber estado. No es el único programa, vamos a seguir continuando porque aquí lo que hay es para hablar temas con la Corporación Ambiental. Mil gracias. Muchas gracias.